eres digno, Rey. Tú eres bueno, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Jesús, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh sí, Jesús, tú eres la única razón, Padre, de nuestra adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Jesús, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Anímate, la sabiduría de Dios es gratuita. Con estas palabras yo quisiera empezar en esta noche, en este día, el mensaje para edificarnos en la palabra del Señor. Y en primer lugar, le doy gracias al Señor por el privilegio de poder participar en esta reflexión y esta meditación que tiene que ver con el mensaje para hoy y relacionado con la sabiduría. También quisiera enviarles un saludo de parte de nuestro pastor Ricardo Fernández, del grupo de diáconos y ancianos de la Iglesia Bautista El Dorado, y también de los siervos encargados del ministerio, y cada uno de ellos tiene la función de llevar un servicio especial, un ministerio especial y una edificación especial a cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, y también en especial a aquellas personas que van a acceder a esta plataforma para edificarse y conocer más del Señor a través del mensaje de su palabra.
Hoy en día nosotros tenemos y hemos tenido siempre la bendición de contar con las herramientas que Dios nos da para poder caminar en nuestra vida normal, en nuestra vida espiritual. Y en esta noche yo quiero destacar lo que tiene que ver con la sabiduría. Y la sabiduría de Dios también incluye acción. No solamente es conocimiento, sino también acción. Y en este sentido, quisiera que meditáramos en este día en el texto de Santiago, el capítulo 1. Y quisiera que abrieran muy amorosamente sus Biblias y que buscáramos en el capítulo 1 los versículos del 2 al 8. Y que veamos y meditemos las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y específicamente son 3 elementos que quiero compartir con ustedes. Y al final un ejemplo de un hombre de Dios que también fue movido por sus sentimientos a tomar acciones que posiblemente no fueron las más correctas. Vamos a leer entonces el texto, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si nosotros profundizamos lo que el Señor nos dice en estos versículos, la primera enseñanza que nosotros podemos ver y que es realmente un privilegio para nosotros también, es que el Señor nos da la sabiduría verdadera gratuitamente. La da de 2 formas también, abundantemente y sin reproche. Y tomemos en cuenta este dato porque hoy en día, queridos hermanos y amigos y visitantes, nada es gratis. Nosotros recibimos la salvación y la vida eterna al creer en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y realmente atesoramos en nuestro corazón el sacrificio del Señor haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. De tal manera de que hoy usted se pregunta, yo me pregunto, sé cómo responder ante esta situación tan difícil que estamos viviendo de la pandemia. Sé cómo comportarme en mi hogar, sé cómo comportarme con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, que hoy en día lo tengo más cercano que mis propios padres. Y cuando uno hace esa pregunta, uno se da cuenta que ni en el mundo, ni en los países del primer mundo, hay una respuesta para controlar este ataque de este enemigo invisible que se llama coronavirus. De hecho, uno escucha que si la mascarilla funciona, que si lavarse las manos funciona, remedios naturales contra el coronavirus, pero realmente nadie tiene una respuesta porque no estábamos preparados para esta contingencia. Pero el Señor siempre nos va a dar palabra para poder salir adelante de nuestros problemas y aflicciones. Y hoy en día, mis queridos hermanos, como dice el apóstol Santiago, lo que nosotros sí estamos siendo probados es en nuestra paciencia. No estábamos acostumbrados a estar en nuestros hogares tanto tiempo, no estamos acostumbrados a estar con nuestra familia tanto tiempo, pero hoy tenemos que armonizar y tenemos que manejarnos de una manera correcta y realmente la norma viene del Señor. Así que cuando usted pide sabiduría, hermano mío, ¿qué tan difícil es? Solamente abra su Biblia
y usted va a encontrar la sabiduría del principio hasta el fin. De tal manera de que no es tan difícil, pero tenemos que ser disciplinados en la lectura y en la oración para que el Señor y conozcamos más al Señor íntimamente. El primer detalle es ese: la sabiduría del Señor no cuesta. La segunda es que hay que saber pedir la sabiduría. Y fíjense que el versículo 6 nos dice claramente cómo debe ser la acción de pedir esa sabiduría. Y lo dice muy claramente: pida con fe y no dudando nada. Y aquí viene la parte importante, hermanos. ¿Qué significa pedir con fe? Cuando yo le pido al Señor en oración alguna petición de mi corazón, yo lo tengo que hacer en función de que sé que Él es mi Padre, que Él me ama, que yo soy su hijo, posiblemente imperfecto, pero que yo sé que en su amor Él va a dar y me va a suplir mi necesidad. Y la palabra lo dice muy claramente en el libro de Mateo. Afanarse por la comida, por el vestido, es innecesario. Y les comento que hoy en día hay muchas personas con insomnio, hay muchas personas que no pueden dormir, hay muchas personas que no comen por el hecho de que no saben, no tienen la esperanza de lo que va a pasar más adelante. Porque si dudamos, hermanos, dice la palabra en el versículo 6, es semejante el que duda a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Y eso simplemente se traduce en las circunstancias en las que la vida nos va a llevar. Si hoy yo veo mucha televisión y mucha información y noticias negativas, me va a arrastrar esa ola hacia la tristeza y desesperanza. Pero si yo me enfoco en la palabra del Señor, voy a recibir ánimo, exhortación, y las promesas que el Señor las tiene para nosotros preparadas, las voy a poder descubrir más fácil. Así que yo prefiero volcarme a la palabra. Esa es la segunda. Y la tercera enseñanza es muy importante. Hay que mantener siempre el mismo ánimo. El versículo 8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué significa esto, hermanos, en la vida diaria? Esto significa que hoy me levanto muy gozoso porque el Señor ayer me contestó una oración en función al deseo de mi corazón, y hoy no ocurrió lo mismo con otra petición que hice. De tal manera que hoy no me levanté gozoso, me levanté triste. Ya no tengo el deseo ni la energía de leer su palabra. Ya no quiero ni siquiera ir a la iglesia, ni a las reuniones, ni servirle al Señor. Entonces, un día estoy contento, otro día no. Y les comento, mis hermanos, que nuestra vida espiritual y nuestro amor al Señor no dependen de las emociones, no dependen de las circunstancias. Depende del amor de nuestro corazón hacia el Señor, y que sabemos que Él va a suplir y nos va a ayudar en los momentos de necesidad y en los momentos de dolor. Así que de esta manera les comparto, hermanos, estos tres enseñanzas que por lo menos podemos ver en esta pequeña porción de las Escrituras de Santiago, y que se resumen muy sencillamente sabiendo que el Señor nos permite acceder a la sabiduría de lo alto para poner en acción lo que Él nos pide, pero nos está diciendo también el Señor que lo hagamos con fe, que no dudemos de su palabra ni de su amor hacia nosotros, y que mantengamos el mismo ánimo en nuestra vida, y que no dependa, por ejemplo, de una mala noche tampoco. Porque hay personas, hermanos, que si no duermen bien al día siguiente están irritables y enojadas, o si no comen a tiempo también. Posiblemente alguno de nosotros está ahí, pero eso no es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Mantengamos siempre el gozo del Señor en nuestra vida. Y termino así. Posiblemente alguno de los que está escuchando este mensaje se haya sentido en estos días un poco
triste, desanimado, decaído. Y entonces se pregunta a esa misma persona, ¿por qué yo me siento así? Si yo amo al Señor, si yo voy a la iglesia, si yo comparto con los hermanos la palabra, yo sirvo en el ministerio, yo ayudo a mi prójimo, ¿por qué tengo esa sensación de tristeza? Entonces yo te quiero compartir, hermano, y te quiero decir que es normal, porque en nuestra vida, bien, nosotros tenemos sentimientos. Y tú puedes preguntarte ahorita, yo también, ¿cuál es el sentimiento que está más frecuentemente en mi vida? Y tengo que decirte que no te puede comprender. Y usted me podrá decir, bueno, yo sigo gozoso en el Señor. Amén. O yo siento paz independientemente de lo que está pasando. Amén. O yo me siento triste. Amén. O yo me siento un poco deprimido. Amén. Pero, importante, que estos sentimientos, hermano, no sean permanentes y no controlen tu vida. Les quiero poner para terminar el último ejemplo, el ejemplo del profeta Elías. Y quisiera también que nos moviéramos hacia el Antiguo Testamento y buscáramos en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo del 1 al 4. Antes de leer este versículo, les quiero comentar que el profeta Elías fue un hombre utilizado por el Señor, un instrumento de poder en oración del Señor en ese momento. Poderoso en oración, poderoso en palabra. Pero lo que ocurre en este pasaje del capítulo 19 nos habla de un sentimiento humano que usted y yo podemos tener. Leemos Primera de Reyes 19, del 1 al 4, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tremenda situación la del profeta Elías en ese momento. Él recibe una amenaza de muerte de parte de Jezabel, quien había perdido 450 de sus profetas por culpa de Elías. Y un hombre de Dios que había orado un tiempo previo atrás, muy poco tiempo, que había pedido por lluvia y había ocurrido en su vida, él siente el peligro de muerte y él desea huir y esconderse. De tal manera, hermano, que cada situación que nosotros tengamos en nuestra vida va a condicionar una respuesta. Posiblemente no es la más correcta, pero no podemos juzgar al hermano que se encuentra desanimado. Por eso esta palabra que estamos hablando es una palabra para animarle, para decirle que el Señor le manda este mensaje. Y al grado de escuchar esta petición de Elías debajo del enebro, de que el Señor se lo llevara a su presencia. Impresionante, después de todo lo que él había hecho. Hermano mío, eso te puede pasar a ti y me puede pasar. Pero ahora quiero decirte a ti, mi hermano, las mismas palabras que Dios le da y le dice al profeta Elías directamente, para que usted y yo sepamos que tenemos un trabajo que hacer. El versículo 5 dice, Primera de Reyes 19:5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido.
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, esta palabra es para ti y para mí. Levántate y come, porque largo camino te resta. Y así termino, hermanos, esta breve meditación, diciéndote que si tú y yo entregamos nuestro corazón al Señor y decidimos seguir al Señor, tenemos que trabajar por Él. Esto que está ocurriendo es un breve lapso de tiempo de aflicción y de prueba que el Señor nos va a permitir superar. De tal manera de que si eres de los que te estás sintiendo desanimado, te animo con la palabra del Señor, como siempre la estudia diciendo directamente a ti, y quédate y atesora en tu corazón este versículo que dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Dios siga bendiciendo su palabra y termino con las palabras de ánimo diciéndote, anímate. La sabiduría de Dios es gratuita. Dios te siga bendiciendo.